Hola compañeros, muy buenos filos para todos. Bienvenidos al programa número 34 de la lista Navajas y Amigos del canal de Juan Manuel Sosa Licudis. Hoy liquidamos las Delemon con el último modelo, la Victorinox Delemon S54 Evolution o EvoGrip. Es una navaja heredera de las Wenger Tool Chess Plus, que sería la primera, o Super Talent, llamada en Europa. También es la Evolution o Evo S54. También el modelo Security o Securité 54, o también otro nombre de Wenger es el 1.7302, pero este modelo, el 1.7302, cambiaba la llave universal por un mosquetón. Vamos a ver todas las funciones de una navaja grande, pero antes, presentación y ¡navaja! Compañeros, acá tenemos el modelo de hoy, la Victorinox S54, es el modelo Victorinox Evolution S54 Red, y el número identificador lo tenemos acá, 2.5393.SE, que si fuera SC sería el modelo EvoGrip. Vamos a abrir y nos encontramos la navaja, ya le hice trampa, como verán, ya vamos a verla. Tenemos las instrucciones, no instrucciones cómo usar el shampoo, eso no lo trae. Pero sí trae el tema de la brújula, que eso lo vamos a tratar en usando los filos, y el manual sobre cómo usar las herramientas en varios idiomas. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Bien, vamos a ver las utilidades de la Evolution S54. Como ya ven, le pegué la tuñada, le puse una rabisa negra, le puse la pinza negra también. Estamos empezando al revés, ¿no? Y palillo, ya tenemos las primeras tres utilidades. Como sabemos, Wenger nunca supo ocupar mucho el espacio de abajo de la navaja y solamente tiene dos funciones, que serían el sacacorchos y el punzón escariador, que en este caso es de Victorinox. El de Wenger es más largo, más agudo y no tiene agujero. Vamos a ver las herramientas de la capa superior. ¿Qué sería? De la posición superior. Las capas son, cada una de estas, son 10 capas, así que tenemos para rato. Tenemos abrelata con el destornillador pequeño. Acá al frente tenemos el destornillador plano más grande. Abre botella, el desaislador de cable pegadito a la cacha, como ya sabemos, patentado el sistema de traba por presión de Wenger. Acá está la herramienta, está al revés, que es la brújula con regla. Esto hay que poner el norte en el negrito. Bueno, ya vamos a ver bien cómo utilizar esta herramienta en usando los filos. Vamos al destornillador Phillips en línea de Victorinox. Este no tiene bloqueo por presión. Del otro lado encontramos una de las mejores herramientas de Wenger para ponerlo al frente al Phillips, que es ni más ni menos, la llave universal de tuercas. Vamos a seguir. A ver, la cámara me tapa. Una herramienta, la herramienta que uso poco y nada, me salté una, ya la tomamos. Es el desescamador que tiene quitansuelos. A ver, sin regla. ¿Qué me salté? Me salté ni más ni menos que la tijera. A ver, saca para allá. La tijera con el muelle de Wenger que hace juego con la misma navaja. A ver, bien. Sigamos. Acá está una herramienta de las mías, que es la lupa con el destornillador relojero. La lupa de Wenger. A ver, ¿qué sigue? No, estoy volviendo. A ver, tijera. Hace rato saqué el descamador, ahora viene. Vamos primero con la sierra para madera. A muchos les gusta.
bastante bonita. Vamos a sacar ahora la lima para metal con sierra para metal. Que el amigo Vampiro se enteró que tiene sierra para metal, las multiherramientas estas. Acá tenemos la lima. Llegamos al alicates. Al alicates que tiene las posiciones. A ver. Hasta que me acostumbre a esta nueva forma de enfocar. Va a estar complicado. Tiene el mismo muelle que la tijera y tiene dos posiciones. Acá puede ser una llave de tuerca. Y acá, a ver, ahí está. Funciona como alicates. Acá tiene un pequeñísimo cortacables. Y el prensa terminales. Ya estamos llegando. No lleva hoja chica porque lleva la lima de Wenger con limpia uñas. Y finalmente, el cambio que la hizo pasar de ser la Tool Chest a la Evolution, que es la hoja con bloqueo. Una herramienta bastante grande. Bueno, vamos a ver la balanza del dealer, porque acá hoy la balanza del dealer toma otro sentido porque esta sí es pesada. Vamos a colocar. Son 220.8 gramos, sería casi 221. A ver, vamos a hacer una comparación con la XLT de 91 milímetros de Victorinox. A ver, ¿cuál de las dos es más pesada? A ver. No, es más pesada la Victorinox. Porque en cuanto a ancho, las tenemos, a ver, es un poquito más ancha la Wenger, es un poquito más ancha. Bien, no tengo funda para esta Wenger, normalmente la llevo en esta cigarrera y tengo espacio para colocar algo más. A ver, bien, ahí está, acá la tenemos. Entonces, con ese peso no es muy de bolsillo, obviamente, para llevar en la funda y aún así es bastante pesada. Muchos la usan, muchos no, está en cada uno. Esta es entonces la Evolution S54 de Victorinox. Impresiones personales, compañeros. ¿Qué me parece esta Victorinox S? No, es Victorinox Delemon S154 Evolution S154. También un nombre larguísimo, tanto como la navaja. Es una muy buena navaja, tiene un montón de utilidades. ¿La recomendaría para EDC? No. Es pesada y tiene un montón de cosas que no todos necesitan. ¿La recomiendo para ir en el bolsillo? Definitivamente que no. Tiene todo para no ser bolsillera. Ahora, si la saco, es un hermoso modelo en tanto a lo completo que es en herramientas y la impresión que causa de que es una multiherramienta, que bajo ningún punto de vista es un cuchillo. Y tiene, ¿qué decir? Tiene todas las herramientas, hasta lo que no necesito. Así que, bueno, es una navaja para sacar de vez en cuando. No está mal, no está mal. Alguna ocasión debe haber. Entonces, final de la Victorinox Delemon Evolution S54. Final de las Evolution en 85 milímetros. La verdad, muy interesante el paseo por este tamaño. Aprendí a quererlas un poquito más a las Delemon de 85 milímetros. Para la semana que viene vamos a tener Swisscard. Todavía no vamos a entrar en las de 91 milímetros. Vamos a tener la Swisscard, la base, y la Swisscard Lite. Si alguien quiere aportar algo, por ejemplo, de la Nightcare, de la Swisscard Pro o la de auto, me manda mensajes a navajayamigos@gmail.com. Vamos a ir armando, ya estamos entrando en las 91, que es lo que la mayoría tiene, y es el tamaño de lo que se considera la navaja del soldado suizo, aunque la verdadera navaja del soldado suizo, en sus orígenes, es la de 100 milímetros. Nos estamos viendo la próxima semana. Como ya saben, si quieren decirme algo más, si quieren darme otro modelo, impresiones. Por ejemplo, para la próxima semana de la Swisscard, ya lo saben, nuevamente, les digo, me mandan mensajes a navajayamigos@gmail. Nos estamos viendo la próxima semana y esta noche
live. ¡Chao! Down.